Ahí está. Perfecto. Y vamos a hablar a lo que son los protocolos de neuro. Vamos vamos a decir los neuro, una forma de decirlo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver las diferentes regiones del cerebro y cómo se estudia cada una de estas en resonancia. Ya habíamos visto protocolo de encéfalo, ¿no es cierto? El normalito. ¿Qué podemos decir de eso como una especie de resumen en los cual recuerden que siempre a cualquier estructura que esté en el cerebro, estas tres secuencias no pueden faltar. Si estás en un resonador abierto y no tenés la capacidad para hacer una difusión, como ves en este caso, ¿mm? Podés hacer un gradiente como para mostrar algo, sino con estas dos ya es suficiente, pero nunca, nunca se deje de estudiar parte, o mejor dicho, la totalidad del cerebro y después enfocarte en dónde te van a referir el estudio o bueno, o qué variante te puede llegar a encontrar. ¿Mm? Entonces, protocolo base, podríamos llamarlo a estas tres secuencias. Una base hacia todo el cerebro y después al conducto aditivo, a las arterias, a las órbitas, lo que sea, pero siempre esas tres y después el resto. Si no, el estudio está mal ejecutado ese estudio. Es un error bastante típico y común. Muchas solicitudes que he visto, resonancia magnética de vasos intracraneales. Vamos a suponer lo siguiente, no sé, tienen que hacer una angio arterial, y a lo mejor la venosa también. Entonces, ¿qué hacen algunos, o sea, o la mayoría, o unos técnicos de por ahí que recién empiezan, que es un error bastante común, es que hacen la angio, chau, y el paciente lo descartan? No, el cerebro primero, mostrás el cerebro y después seguís con la angio. Esto se repite en línea general para todo. O sea, si estás haciendo algo del abdomen, una región en particular del abdomen, mostralo primero, secuencias T2, coronal, sagital, axial, a todo el abdomen y después te enfocás en donde querés hacer. Eso es base para cualquier estudio, ¿cierto? O sea, no mostrar solamente la indicación y no el resto de la estructura. ¿Mm? Pasamos. A ver, acá vamos a hacer algunas diferencias o marcar lo que serían, ¿cómo decirlo? Cuando tenés una indicación de cerebro, pero esa indicación de cerebro o encéfalo viene con un diagnóstico en particular. Ese diagnóstico en particular puede ser, por ejemplo, deterioro cognitivo. ¿Para qué? O sea, ¿qué diagnósticos presuntivos o qué solicitud de estudios puede ser para un cerebro? Cefalea, migraña, también puede ser también, este, como decíamos acá, deterioro cognitivo, puede ser también algún trauma, inclusive. Entonces, ese cerebro va a seguir el mismo protocolo que habíamos visto anteriormente, el protocolo de encéfalo. ¿Qué es lo que te iba a dar la angulación? El cuerpo calloso, qué diferentes secuencias vas a utilizar, ¿sí? T1, T2, vas a estudiar también con un FLAIR, vas a hacer la difusión si tenés un equipo que la pueda hacer. Y después los otros planos, coronal, sagital, T2, y ya ahí tendrías un cerebro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando te piden un cerebro por mm, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, amnesia, cualquier de estas palabritas que indique algo que está afectando a ese paciente en cuanto a lo que es la memoria, un deterioro cognitivo, hay que adicionar a ese protocolo de cerebro esta secuencia que ves acá. Es un coronal T1 con cortes finos hacia los hipocampos. Esto es de buena práctica para hacer. Si no está esa secuencia, a lo mejor no te digan nada o sea algo que pase por lo general, pero esto se estila a hacer. ¿Por qué? Porque el médico lo que va a querer ver es estas estructuras que te estoy marcando acá, de un lado y del otro, los hipocampos. ¿Qué pasa? La memoria está, digamos, regida, o vamos a decir que está ahí en los hipocampos. Todo lo que es la memoria a corto plazo, ¿eh? La regula el hipocampo. Entonces, si hay alguna atrofia de estos, obviamente el paciente va a tener los signos correspondientes a eso. Entonces, para estudiar los hipocampos, cortes finos, por una indicación de encéfalo por pérdida de memoria, deterioro cognitivo, amnesia, tenés que hacer esta otra secuencia, coronales finitos al hipocampo. Entonces, conocer la morfología de los mismos. Fíjate acá, mira cómo ves. Si vos comparás uno con el otro, podemos decir que está bastante adelgazado. Estás viendo un cerebro ya medio añoso.
vamos a decir, un paciente ya mayor. ¿Por qué puedo decir que es un paciente ya mayor? Porque se ve como cierto alisamiento en las circunvoluciones. No hay tanto líquido como para poder decir si tiene o tiene Alzheimer. A veces, cuando son pacientes muy añosos ya directamente con una pérdida total, digamos, de lo que es su sensorio, su capacidad cognitiva, digamos, el cerebro se alisa completamente. Hay una cantidad enorme o abundante de líquido dentro, digamos, de ese cerebro. A ver qué veo acá, profe. Dice, ¿eso se puede seleccionar o nosotros debemos elegir el corte donde se vean los hipocampos? Buena pregunta, Diana, y ahora lo vas a mirar un poquito mejor. Seguí con eso en la cabeza porque ahora vamos a la planificación de esto. Lo que vas a hacer es justamente agarrar otra secuencia, que es coronal, y dirigirla específicamente a los hipocampos, que ahora te lo muestro. Dame un segundito. Vamos para acá, justamente ahí. ¿Eh? Esa otra secuencia, que decíamos, esos coronales a los hipocampos, se va a definir por lo siguiente. Tienen que ser cortes finos porque acá estaríamos viendo en su longitud. El hipocampo comienza aquí y lo que hace es hacer un semicírculo y forma otras dos graveritas que tienen de un lado y del otro. Entonces tenés que estudiar el ancho, obviamente, del cerebro y a su vez también que los cortes, como ves, que serían coronales, están axiales al hipocampo, o sea, lo vas a ver bien axialitos al hipocampo, ¿cierto? Cortaditos ahí, tan. Entonces ahí vas a tener angulación y fíjate cómo está la planificación. Entonces, haces otra secuencia directamente, cortes bien finitos, T1 coronal, para lo que decíamos anteriormente, pérdida de memoria, amnesia, deterioro cognitivo para un cerebro normal, ¿cierto? Cuando te viene resonancia magnética del cerebro, tan, o encéfalo, como quieras llamarlo, al diagnóstico de deterioro cognitivo, haces el mismo protocolo del cerebro normal, dirigido al cuerpo calloso, y además también haces esta otra secuencia para los hipocampos. Es una buena forma de completar ese estudio y justamente tratar de mostrar la morfología de los mismos para ver si hay alteraciones en los hipocampos, que es producto, bueno, de lo que le está pasando al paciente. ¿Por qué tiene otro nombre acá, protocolo de epilepsia? Porque va a pasar algo similar en estos casos. ¿Qué diferencia tiene el protocolo de epilepsia respecto al de cerebro? Es que las angulaciones justamente las muestra el hipocampo, como decíamos acá anteriormente. ¿Mm? Fíjate cómo el axial va a discurrir siguiendo el eje del hipocampo y al mismo tiempo también como los coronales lo van a cortar, como decir, de la forma más axial posible hacia los hipocampos. Todas las secuencias van a tener esta angulación. Entonces, cuando te vienen protocolos de epilepsia, ¿sí? La región anatómica que te va a dar la angulación van a ser los hipocampos. Algunas epilepsias, debido a su origen, son anormalidades en el hipocampo, esclerosis mesial lateral. Otra también de las patologías que te pueden pedir un cerebro por esclerosis mesial, tenés que aplicar un protocolo de epilepsia. Si el paciente también tuvo una crisis convulsiva, te viene la orden. Resonancia magnética del cerebro. ¿Por qué? Episodio de crisis convulsiva. ¿Qué protocolo le vas a hacer? ¿Un cerebro normal o este, o el de epilepsia? Le vas a hacer el de epilepsia, este le vas a hacer, no le vas a hacer el otro. ¿Por qué? Porque viene por una crisis convulsiva. Entonces vas a querer mostrar bien los hipocampos. Entonces los cortes axiales en el encéfalo se oblicuan siguiendo el eje mayor, como veíamos acá, de un lado y del otro. Acá tenés un sagital muy lindo para mirarlo, decir, ah, qué lindo ese sagital, pero ¿por qué? Porque esta obviamente es un T1, ¿no es cierto? Ya es una secuencia propiamente dicha, pero a veces que, ¿cómo decirte? No podés hacerlo desde un localizador. A ver, no es que no podés hacerlo desde un localizador. Un localizador es una secuencia, un gradiente que te tira tres imágenes, con muy poquita resolución, así bastante lejitos, y con eso te arreglás como más o menos para hacer un cerebro. Pero en estos casos, es lo mejor que puedes hacer es justamente sacar una buena secuencia, como ves, un T1, que te muestre bien las estructuras y demás, para justamente acomodar o posicionar los paquetes de corte de la mejor manera posible. Fíjate acá cómo sigue, ¿ves? El hipocampo ahí y cómo lo sigue el plano axial. Seguimos acá, algunas secuencias en particular que tienen, la característica que tienen, y obtenés justamente esto que ves así, mirá, cómo se ven los hipocampos, bien desplegados, y se ven bien las circunvoluciones también del hipocampo. Si en este caso en el FLAIR hubiese lesiones en el hipocampo, verías pequeñitas manchitas así hiperintensas, ubicadas en el hipocampo también, o ves que se borran directamente las circunvoluciones. Eso es otra de las cosas que se quiere ver. También si son simétricos uno respecto al otro.
Entonces vas a ver el cerebro como que está elongado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el corte sigue esa dirección. Lo vas a ver un poquito elongado el cerebro. Y el coronal, en este caso estás viendo un IR coronal que tiene esta característica, que potencia muchísimo más el efecto que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. Tiene mucho más contraste que un T1 normal. Ahora vamos a mostrarlo ahí. Bastante más contraste, ¿no es cierto? Mira, uno y el otro. ¿Por qué se utiliza esta secuencia? Porque también a veces las epilepsias, sobre todo en pediátricos, en pacientes pediátricos, vienen de la mano con que, porque ese paciente tiene lo que se llaman los focos epileptógenos, que quiere decir que hay cambiado donde tendría que haber sustancia gris y sustancia blanca, o al revés. Entonces esto genera esas tormentas eléctricas que el paciente comienza a convulsionar. Entonces se utiliza esta secuencia para justamente mostrar esto, si no hay algún foco epileptógeno en este caso. Pero fíjate qué linda secuencia, porque se ve espectacular. Todo lo que es la cápsula interna, ¿eh? Cómo está dibujado, los núcleos de la base, hermosos. ¿Mm? Y el hipocampo, nuestra región de interés. Esto que ves acá de un lado y del otro. Y justamente se quiere ver esto, diferencia. ¿Qué es esto que está acá? Es el conducto auditivo interno. Entonces, protocolos de epilepsia, crisis convulsiva y demás, se aplica este protocolo y ¿qué te lo va a dar a la angulación? Te la da justamente los hipocampos. Entonces, sacarlo bien con un T1 lindo, que vos puedas dirigirlo, ver bien, posicionarte sobre la estructura y angularlo. ¿eh? Sobre un localizador se puede hacer. Uno de los, vamos a decir, consejos, un tip que pueden seguir es un localizador siempre te va a dar un corte muy central. En ese corte muy central aparece una estructura que se llama la cintilla óptica, que se ve apenas así, que sigue una dirección, la cintilla óptica de un lado la vas a ver, o prácticamente parte del quiasma, X, importa, pero también sigue esa angulación. La cintilla óptica sigue la misma angulación que los hipocampos, entonces es una buena forma también de planificar. Pero lo mejor, consejo, de tomarte 2 minutos, 2 minutos y medio, sacar un lindo saquital y ahí haces toda la programación como corresponde. Otro, protocolo de esclerosis múltiple. También seguís estudiando un cerebro, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ahora por otra patología. Esclerosis múltiple, entonces esta enfermedad que es una enfermedad autoinmune en donde el cuerpo ataca justamente a lo que es la mielina. Son estas sustancias, podemos decir acá, es una sustancia de un componente bien graso que envuelve los axones, que hace que se faciliten los impulsos eléctricos, a la comunicación eléctrica entre las neuronas y los axones. Entonces, al haber este tipo de, vamos a decir, de lesiones, hace de que se empiecen a perder este tipo de comunicaciones. Entonces, el paciente, claro, tiene una afectación, digamos, bastante, como decir, propia, clásica. Eh, Pérdida de visión es uno de los efectos, también además también ralentización de los movimientos, el paciente no puede caminar, problemas en el habla, o sea, genera un montón de síntomas esta patología y que bueno, justamente se produce por esto, por lo que es una enfermedad autoinmune y el propio cuerpo ataca la mielina. Y se da mucho en pacientes, en mujeres de 40, más o menos 30 y pico, 40 años para arriba, como decir, la población con mayor diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, al protocolo de encéfalo se le adicionan secuencias. ¿Ok? ¿Qué secuencias? Axial STIR para identificar en mayor medida las placas de desmilinización de la sustancia blanca. Entonces, a todos esos axiales que habíamos mencionado, le agregas también este. Después, sagital FLAIR, identificar placas e irradiaciones desde el cuerpo calloso. Esto es un signo clásico que tiene la esclerosis múltiple, que se llaman los dedos de Dawson, que ustedes ven el cuerpo calloso así, tan, que hace su vueltita, ¿no es cierto? Y se ven irradiaciones blancas hacia arriba, que salen desde el cuerpo calloso. Entonces, eso también es un signo clásico de esclerosis múltiple. Puede ser un hallazgo en resonancia magnética esto. Puede pasar que estás haciendo el estudio, bla, bla, empezás a ver que hay muchas manchitas blancas, todas ubicadas siempre en sustancia blanca, nunca en sustancia gris, todas ahí en sustancia blanca, agrupadas, algunas pueden ser pequeñitas, otras pueden ser un poquito más grandes y demás, una, dos o tres, no importa, pero si te encontrás con eso, un sagital flare a todo el cerebro. Si puedes hacer un volumen 3D a ese cerebro, mejor todavía.
te va a llevar más tiempo, 5, 6 minutos, 7 capaz. Pero ¿qué pasa? Vas a mostrarle al médico justamente lo que quiere ver esas irradiaciones desde dónde salen hacia dónde se prolongan y que siempre van a ocupar la sustancia blanca. Después, coronal estir a los nervios ópticos también. Entonces, a todo ese protocolo de cerebro, estas tres secuencias más para estudiar esclerosis múltiple. ¿Mm? Ahora tengo acá algo. ¿Cuántas preguntas? Bien. A ver, dice, ¿cuánto tiempo nos lleva más o menos realizar todos esos protocolos en un paciente? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, en un cerebro, vamos a pasar, cerebro base, un cerebrito normal te va a llevar vamos a hablar de un cerrado, entre 15 y 20 minutos, no mucho más. Después, para una esclerosis múltiple, se suele dar dos tiempos de estudio. O sea, ¿qué quiere decir dos tiempos? Imagínate que dentro de todas esas horas que el resonador está funcionando, esas horas se fraccionan en partes. ¿Sí? Esas partes, esas fracciones de partes pueden ser 15 minutos o 20 minutos. ¿Qué pasa? Como el protocolo de epilepsia o de esclerosis múltiple tiene más secuencias, se suele dar dos bloques de 15 o de 20. Pero para un cerebro normal se da un solo bloque de 20 minutos. Con esto que te quiero decir, pues a veces cuando digo lo de la secuencia, cuánto tiempo y demás, uno siempre está corriendo tras del reloj. Uno empieza a trabajar, y por X motivo me empieza a pasar que te empezás a demorar. Este, ¿Por qué? Porque pacientes vienen con este tipo de cosas, te encontrás con un hallazgo ahí en la consola y decís, tengo que estudiarlo, no hay vuelta, no puedo decir que no, voy a y que vuelva después. No, si sabes lo que estás mirando, únicamente completá ese estudio y sacalo un poquito mejor. Y ahí viene, bueno, lo que es la expertise también de decir, bueno, a ver, pasemos un poquito más, un poquito menos, sacamos un poquito de acá, un poquito de allá, y más o menos nivelas. Pero los tiempos aproximadamente son esos, 15, 20 minutos para un cerebro, unos 30 minutos para una esclerosis múltiple de escane, ¿eh? O sea, del cerebro, el resonador funcionando. Y ya para un abierto, estamos hablando ya de media hora. La suelen fraccionar en media hora. 30, 30, 30, 30, 30. Cada regioncita que va del cuerpo, cada articulación, cada cosa, 30 minutos. Eh, a ver, acá unos ejemplos, esto es lo que venías diciendo, acá tenemos un sagital flare. Ese sagital flare, yo había dicho que podías hacer un 3D a todo el cerebro, pero bueno, si justamente estás atrasado en la consola y no tenés 6 7 minutos para sacarlo, pero tenés que mostrarlo de alguna manera, cortito ese flare, lo que vas a apuntar va a ser acá. Ahí se agita el flare al cuerpo calloso, justamente. Lo que se quiere ver es esto, ¿ves? Cómo salen estas radiaciones hacia arriba. Estas manchas blancas que ves acá, placa, 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 ahí otra. Ahí vas viendo eso. Entonces son lesiones, esto es parte característico de lo que es la esclerosis múltiple. Cuando pasa eso a estos pacientes, y bueno, tenés que hacer esas determinadas secuencias. Entonces el estudio de cerebro estaría formado por el protocolo de cerebro normal más el protocolo para lo que viene en el pedido médico. Y a ver, en líneas generales, pues vos te vas a ajustar a lo que dice el médico. Te puedo decir, por ejemplo, un cerebro, vos vas a hacer un cerebro. Pero ¿qué pasa? Si el diagnóstico te está diciendo de que tú es una crisis convulsiva, a lo mejor el médico no tiene todo, ¿cómo decirlo? No sabe, o puede decir, no te lo indica como tal, te pone a lo mejor crisis convulsiva, pero no sabe qué tiempo necesitas para hacer ese estudio, ¿no? Es otra parte de ellos. Entonces, lo que se hace es a ese protocolo normal de cerebro agregar alguna que otra secuencia, como hacíamos anteriormente. Muchas veces pasa esto en la consola. Cuando se encuentran con solicitudes de cerebro y hay diagnósticos presuntivos que hacen de que el protocolo de cerebro normal no funcione, no sirva solamente para eso. Entonces tenés que adicionar algunas cosas. Y parte de ojo, sí, parte también de lo que es el diagnóstico presuntivo y aplicarlo a lo que estás haciendo. Por eso, insisto, lo que es el anamnesis, el interrogatorio a ese paciente. O sea, ¿por qué está ese paciente ahí? ¿Qué se tiene que hacer? Y estar justamente atento a todo lo que pasa ahí. Porque ¿qué pasa? Te llega un paciente con este tipo de lesiones y demás, no los viste, vos aplicaste un protocolo de cerebro normalito, no lo sacaste, y el paciente te va a venir de vuelta. Se va a tener que hacer otra lesión, mejor dicho, otro estudio. En cambio, ya lo tenés ahí adentro, ya estás mirando ahí,
haces que eso, ¿cómo decir? Con estas secuencias el protocolo quede correctamente ajustado hacia. Ahora vamos a ver todos esos de los ejemplos que te puede llegar a pasar. Así que, por favor, gracias a ti, me gusta que hayan preguntas. Eh, entonces acá veíamos lo que eran las lesiones de esclerosis múltiple. Esto como irradiaciones de los dedos, o sea, como estas irradiaciones hacia arriba, y decíamos de que el FLAIR es la secuencia prácticamente predilecta para ver esto. Y el coronal, porque querés estudiar ahí los nervios ópticos, sin también no llega a ver, o mejor dicho, llega a ver algún tipo de placa desmineralizante sobre los nervios. Seguimos pasando. Recuerden también que las esclerosis múltiples pueden ser activas o mejor dicho, cuando se habla activo, una lección que está justamente creciendo en ese momento. La esclerosis múltiple, por lo general, no toma gadolinio, porque son lesiones ya que se hizo la placa, ¿sí? Y que ya la barrera hematoencefálica, digamos, no estaría rota, pero cuando están activas estas lesiones, toman contraste, como ves en este ejemplo. Como ves acá, T1 sin contraste, T1 con contraste. Esto, verlo así, es bastante raro. Es que les llegue una esclerosis múltiple y que vean placas activas de desmineralización como en este caso. Y por lo general, estas lesiones o estas placas no toman gadolinio. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Cuando la lesión está activa, sí lo hace. Ahí como ves acá y ahí. Fíjate que ya de la cantidad que hay, como si estas irradiaciones que van hacia arriba. Por eso es muy importante el flare. Fíjate también este caso acá, mirá. ¿Qué pasó acá? Se le borró la boca a ese paciente. Preguntar, ¿tiene bracket? Si tiene algún tipo de puente, ¿tiene alguna cosa? Si lo llega a tener y es movible, por favor, afuera. Se lo saca. Clac, se lo saca. No le va a quedar pegado en el resonador, porque no, pero sí puede borrarte, como ves acá. Si te borra bastante, inclusive si tenés que hacer una órbita, por ejemplo, te borraría parte del ojo. Y si tenés que hacer secuencias que son saturadas, que tienen algún tipo de saturación grasa, peor todavía, te va a borrar más todavía la difusión, de la ni hablar. Entonces, si llega a haber ese tipo como decir, de prótesis en la boca, ¿sí? Retirarlas. Pero bueno, este caso, por ejemplo, una esclerosis múltiple activa, ¿no? Con lesiones activas, que bueno decía, esto es raro de verlo, no es habitual. Protocolos para conducto auditivo interno, también, vamos a pensar, resonancia magnética de cerebro, diagnóstico, vamos a decir, pérdida del equilibrio, mareo, vértigo. Te viene como ese diagnóstico presuntivo. Entonces decís, ay, Dios, no puedo hacer un cerebro entero y un oído entero. ¿Por qué? Porque tengo solamente 20 minutos, me voy a volver a atrasar más todavía. Entonces no vas a querer atrasarte, vas a hacer T2 de cerebro, flare de cerebro, difusión de cerebro y después ahí a los conductos, como ves acá. ¿Qué protocolo se hace? El coronal T1, T2, axial T1 y T2. Si es con gadolinio, obviamente después de la inyección repetís T1 y ambos T1 coronal y axial. Pero siempre mirar qué es lo que pasa a todo el cerebro y después apuntar a dónde está referido. En este caso, ¿por qué? Porque esta indicación vino con mareos, vértigos, trastornos de la marcha, X, que te haga pensar de que lo que está pasándole a ese paciente puede estar ubicado justamente en sus oídos. Recuerda que lo que sería el vestíbulo con los conductos semicirculares son los responsables del equilibrio, además de lo que también es el cerebelo. Entonces, esto es una parte importante para poder estudiarlo. Cuando te viene un cerebro por esta indicación, tenés que hacer conducto auditivo interno. Protocolo base, conducto auditivo interno. Y estas son las secuencias. Después acá, por ejemplo, tenés un volumétrico en eco de gradiente T2. Fíjate qué hermoso que se ve, porque tenés los nervios, fíjate esta cara cóclea, mira cómo te viene el nerviecito ahí, tan, y acá tenés parte del vestibular, entonces todo esto formaba el vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Lo ves de acá y de ahí, de un lado y del otro. Se vas a sacarlo todo en general. Después también hay otra indicación. Fíjate cómo se ve el conducto semicircular superior. Acá y acá. Esto es la impronta, lo que se llamaba cuando veíamos la endobase, ¿de acuerdo? Cuando estudiábamos anatomía, que veíamos la endobase, que era la eminencia arcuata. Le pasabas el dedito así, que era como una elevación que tenían los peñascos que iban así, tac, entonces veías la eminencia y bueno, fue la impronta justamente de los conductos semicirculares, el superior. Después otra cosa también que a veces suele pasar, que son indicaciones en las cuales hay cerebro por neuralgia del trigémino. Y decís, ajá, neuralgia del trigémino, el nervio trigémino, acá sale.
de un lado junto y cómo se apoya en el ganglio de Gasser. Después de ese ganglio de Gasser eran tres nervios que salían, ¿cierto? Ahí está. Parte de la nariz, todo lo que era la parte de la nariz acá superficial de la parte de lo que era el redondo menor, creo, o el sí, y el agujero oval, que era lengua también, y después maxilar. Todo ese nervio que va por dentro del maxilar también es parte del trigémino. No vas a estudiar todo el recorrido, vas a estudiar justamente de dónde sale. Entonces tienes que hacer el tronco del encéfalo. Esta secuencia es espectacular para eso. ¿Por qué? Porque te muestra justamente la emergencia de todos los nervios periféricos, como estás viendo acá. Es una secuencia volumétrica, entonces quiere decir que esto vos los agarrás a todos esos paquetes de corte, formás todo un volumen y puedes darlo vuelta, jugar, así como si fuese como que si lo tuvieses ahí en la mano, ¿eh? Y lo das por un lado para el otro y lo mostrás del lado que vos quieras de la mejor manera. Así que ahí parte de lo que es el trigémino. ¿Y qué más? Seguimos pasando, partes también de lo mismo, también misma secuencia, pero acá, por ejemplo, estamos viendo un T1, T1 sin gadolinio, T1 con gadolinio. ¿Qué tiene? Mira, acá tiene algo, ¿no es cierto? Un aumento de la señal. El gadolinio le gustó quedarse acá, entonces acá está pasando algo. A nivel, vamos a decir, fisiológico, el gadolinio le gustó quedarse ahí. Hay una de las patologías que era colesteatoma, que salen ahí también, además también de schwannomas, que pueden llegar a salir también en el oído. Para esto también se puede hacer coronales en difusión. Otra secuencia que se puede llegar a agregar a esto. Entonces, al agregar protocolos, secuencias en difusión del conducto auditivo para sumar datos para el comportamiento de la lesión. Estaríamos sumando cantidad de datos, ¿no es cierto? Si tiene una restricción de la señal en la producto de la difusión, hace de que es médico ya sepa, bueno, tiene un aumento de la señal producto de la tiene una restricción, estamos frente a un tumor. Un crecimiento celular exacerbado, ¿no es cierto? Mirá cómo se ve ahí, se ve como una cosa que tapa directamente el canal ahí, o el conducto. Entonces, recordamos esto, indicaciones por conducto aditivo interno o cerebro por pérdidas del equilibrio, mareos, vértigo, tenés que hacer un oído, protocolo base de cerebro más conducto auditivo interno. Eh, Hipófisis, otra región también. Mira lo que está marcado acá. Una correcta anamnesis facilita nuestro trabajo. ¿Sí? Esto es fundamental. Por eso le voy a insistir 50 veces lo mismo y después tenemos una clase que es de ética y manejo del paciente, que también hace de que esos aspectos legales y cosas así sean interesantes para mostrar y saberlos, tenerlos claros, digamos, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, hasta dónde llegar, hasta dónde no, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hace de que la práctica sea mejor, o sea, que trabajemos mejor. Entonces, protocolo de hipófisis. Podemos decir de que vamos a estudiar la glándula hipófisis, como ves acá, y ahí apoyadita. ¿Mm? Eh, a ver, diagnósticos presuntivos te pueden poner, o sea, difícilmente te puedas llegar a encontrar con una justificación de hipófisis, pero te están indicando un cerebro raro. Eso es raro que pase. Es más habitual con lo que es deterioro cognitivo o inclusive vértigos, mareos, náuseas, bueno, lo que sea también para hacer el conducto auditivo interno. Pero para hacer hipófisis y que tengas que hacer, mejor dicho, que tengas una indicación de cerebro y tenés que ejecutar una hipófisis es bastante difícil. A ver, hiperprolactinemia es uno de los diagnósticos que te puedes llegar a encontrar. Después, adenomas de hipófisis también es otro. Tenés los macroadenomas y los microadenomas. Cada uno de estos tiene sus diferentes características. Fíjate la cara glándula, mira cómo está. Porque acá está, digamos, hipointensa y acá está hiperintensa la glándula. ¿Por qué? Porque hay diferentes sustancias dentro de esa glándula, o hormonas, que generan diferentes hormonas, mejor dicho, que tienen más contenido graso que otras, entonces tienen un poquito más de señal. Después acá el tallo de la hipófisis hermoso, como ven ahí. Y después, ¿qué pasa? Acá tenía el seno esfenoidal, que está ocupado, tiene como contenido ese seno. Pero bueno, podemos pensar que puede ser un macroadenoma, no sabemos, no importa. A ver, protocolo. Sagital entonces T1 y T2 a la hipófisis, coronal T1 y T2 también a la hipófisis, y si llega a tener cadolinio, hacemos secuencias, lo que es un dinámico de hipófisis, comparativos del sagital y del coronal. O sea, ¿por qué? Vamos a querer que entre el gadolinio en el cuerpo y se empiece a tomar contraste esa glándula.
Y el comportamiento de cómo toma el contraste, si hay microadenomas, estos no toman contraste, lo toma la glándula en sí. Es otra de las regiones en las cuales la captación de contraste es fisiológica. La glándula toma contraste. ¿Por qué? Porque está por fuera de la barrera hematoencefálica, entonces aumenta la intensidad de la señal. En cambio, si hay microadenomas, los veríamos más hipointensos. Por ejemplo, los microadenomas no captan contraste. Entonces también es otra de las formas. Mira qué lindo que se ve acá todo lo que son los agujeros, los acueductos y el cuarto ventrículo. Y qué hermoso que se ve ese sagital, ¿no es cierto? Bueno, tengo que cortar aquí. Queda muy poquito de esto que vamos a retomar para la clase que viene. Respecto al trabajo práctico, ese TTP con lo que era la angulación y demás, recibí muy pocos. Me gustaría haber leído algunos más, pero bueno, no importa, un reproche que les hago ahora antes de saludarlos y decirles que tengan un lindo fin de semana. Cualquier cosa, por favor, me escriben al correo ahí, al mi mail personal. Y bueno, la alumna aquí que me comentaba, Berta, sobre el tema de las clases, que no las podías ver y demás, por favor también escribime. Y si surge alguna otra preguntita y algo, también al mail. Así que nada, los saludo, que tengan un buen fin de semana, estamos ahí en contacto y cualquier cosita me avisan. ¿Mm? Bueno, por favor, chicos, gracias a Chao, ustedes. profe. Chao, chao, que estén muy Chao, bien. profe. Nos Saludos. vemos el miércoles que viene.